Bueno, hola, buenas tardes a todos. Seguimos con el tema, vamos a ver el tema 2, en el cual vamos un poco a plantear las características concretas de la evaluación de esos trastornos infantiles que son los que vamos a ir viendo en los siguientes temas, ¿vale? El viernes, recordad que el viernes cubro la clase que que no hice el lunes pasado, día 7 a las 4:30. Daremos los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes y luego ya volveremos a retomar las clases el lunes normalmente, ¿vale? Pues este tema 2, ¿vale? Está enfocado a esos trastornos, a esa evaluación de los trastornos. En cualquier trabajo de psicología que hagáis, al final la evaluación tiene un peso muy importante porque a partir de ahí se toman las decisiones. Entonces, si nosotros realizamos una evaluación incorrecta o sin apoyo científico, sin las pruebas adecuadas y tal, podemos tomar decisiones erróneas y, por tanto, no hacer un buen diagnóstico, que al final será el que nos va a marcar cómo tenemos que trabajar en la terapia, ¿vale? Por lo tanto, la terapia siempre va a ir unida a esa evaluación y aunque nosotros en esta asignatura vemos terapia de conducta, es muy importante hacer hincapié y recordar a todo el mundo que si hacemos un mal diagnóstico, retrasamos o dificultamos toda la terapia y además podemos hacer daño por dar indicaciones incorrectas, por dar consejos o hacer un asesoramiento que no dé respuesta a las dificultades que nos presenta la persona que tenemos en terapia. Por lo tanto, es importante. Siempre hay que tener esos principios éticos bastante presentes, ¿no? La ética, nuestro trabajo requiere, perdona, que es que el micro se me va, vale, que tengamos una buena evaluación, no una opinión, sino una evaluación basada en pruebas objetivas y suficientes que apoyen, que nos den respaldo a nuestra hipótesis de partida. Eso que siempre lo comparo a hacer una buena evaluación con hacer una buena investigación. Nosotros al final lo que vamos a hacer es un diagnóstico. Ese diagnóstico es como nuestra hipótesis. Cuando nosotros partimos yo tengo la hipótesis por lo que me cuentan en la entrevista los padres, por lo que hablo con el niño, que este niño puede tener un trastorno de ansiedad, una depresión, un problema de alimentación, un trastorno de encopresis o enuresis. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Utilizar las técnicas suficientes, desde la entrevista, los registros, las observaciones, pasando por todas las pruebas de evaluación que tenemos, un montón de pruebas a nuestra disposición y todas que sean utilizadas de forma apropiada. No se pueden pasar las pruebas, que esto a veces la gente, pues, no es que yo no tengo esta prueba, pues paso esta. No, no. Si es la prueba adecuada, tienes que pasar la prueba adecuada, ¿vale? Y utilizando las formas en que el propio manual nos indica. Normalmente en unas pruebas de evaluación vienen las instrucciones de aplicación y vienen los pasos que tienes que dar y te dicen cómo tienes que hacerlo. Entonces, es muy importante cuando os compréis una prueba para evaluar cualquier tipo de trastorno, cualquier tipo de problema, que os empapéis los manuales que traen, ¿vale? Y de tal manera que además podamos explicar esos resultados a nuestro cliente o paciente, dándole valor a ese peso objetivo de las pruebas, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que hacer una evaluación basada en pruebas. El hecho de que nosotros podamos entender que desde un principio podemos deducir a partir de esa información previa de qué trastorno se trata, es lo que nos conduce a elegir unas pruebas u otras, ¿no? No podría pasar a un niño una prueba de insomnio si lo que los padres me cuentan es que el niño está nervioso, agitado y tal, ¿vale? Entonces, todo eso ahí lo tenéis. Y luego, también nos permiten determinar si existe un trastorno o no. Las pruebas nos van a indicar si el nivel de dificultad o de presencia de los síntomas que nos están planteando es significativo o no, ¿vale? Por lo tanto, yo paso una prueba y en esa prueba me puede decir que no es un problema o que no existe ese problema, o me puede decir que sí o que en esa parte no y tengo que pasar otra prueba, ¿vale?
nos ayuda a delimitar el problema porque, como sabéis, las pruebas se pasan de lo más general a lo más específico. Si nosotros tenemos sospecha de que hay un trastorno depresivo, un trastorno emocional o un problema de aprendizaje, en ambos casos pasaríamos una prueba de inteligencia general, el WISC, a ser posible. Esa prueba de inteligencia nos diría si hay una dificultad a nivel cognitivo, a nivel de inteligencia, nos tendría que salir que está dentro de la normalidad. A partir de ahí podríamos valorar si el niño tiene un trastorno emocional o un trastorno del aprendizaje, porque los trastornos emocionales pueden hacer que el niño baje el rendimiento a la hora de rendir en un trabajo. Entonces, le haríamos unas pruebas, la emocional y, por ejemplo, un TALEC o un PROLEC de dislexia, de trastorno de la lectoescritura, ¿cómo se llamaba el de las matemáticas? No me sale, pero lo tengo también. Si hay una discalculia, si hay un problema, ¿vale? Todo eso nos irá. Y luego, pues a partir de todo eso, nosotros ya marcaríamos esa intervención, ¿vale? Entonces, los objetivos específicos de esa evaluación diagnóstica, no sé por qué se me ha puesto a la pantalla, ¿vale? Son identificar qué es o cuál es el motivo de consulta, que los padres nos expliquen si hay un problema en el desarrollo y el funcionamiento del niño. El niño parece que tiene algún retraso con relación a los niños de su edad, el niño no sabe comportarse correctamente en unas situaciones, el niño no come correctamente, el niño no duerme correctamente, el niño no controla esfínteres, ¿vale? ¿Hasta qué nivel es ese problema que tiene el niño, ¿vale? Y hasta qué nivel ese problema le repercute a él significativamente, ¿vale? De manera que podamos identificar todos esos factores individuales, familiares y ambientales, a la vez que sepamos qué mantiene o qué influye en esas conductas o en esos problemas, ¿vale? Hablaremos nosotros de cómo, en cierta manera, las conductas de aquellas personas que interactúan con el niño pueden estar manteniendo o apoyando las conductas que éste realiza en algunos casos, ¿vale? En otros, evidentemente, no. Entonces, primero vamos a hacer esa evaluación. Una vez hecha todo ese proceso de evaluación, vamos a tener nuestra formulación diagnóstica según los datos que hemos recogido y valorando pues, los resultados en el caso del WISC, del TALEC, del PROLEC, de tal, pues nuestra formulación diagnóstica es que el niño tiene un trastorno de la lectoescritura. Comunicar esos resultados a los padres. Los padres tienen que entender, ¿vale? Muchas veces se les da un informe, pero es tan técnico y tan complejo que los padres no lo entienden. Entonces, yo creo que todos entendemos que hay que explicar correctamente a los padres por qué hemos llegado a esa conclusión y tal, las recomendaciones para los padres y cómo vamos a hacer ese tratamiento. Y luego evaluar el proceso de tratamiento para ver si estamos alcanzando los objetivos, si el niño está mejorando, si estamos viendo resultados y tal, ¿vale? Por lo tanto, todo eso es importante. En el mundo del diagnóstico o la evaluación en niños es muy importante entender siempre, y recordad que lo decimos en desarrollo de manera reiterada, es en qué momento del desarrollo está ese niño. Y si en ese momento del desarrollo que está ese niño, la conducta o la demanda de tratamiento que nos hacen los padres es apropiada o no. Es decir, ¿es un problema real o es un problema por falta de que no corresponde a la edad del desarrollo que tiene el niño, ¿vale? Entonces hay que buscar siempre eso, la edad, en qué momento evolutivo se encuentra el niño y si realmente lo que le pasa al niño es un trastorno o no es un trastorno, ¿vale? Para eso, recordad todo lo que hemos estudiado a nivel cognitivo, de los diferentes estadios evolutivos, el preoperacional, el de operaciones concretas, ¿vale? Y el modo de tratar con esos niños a raíz de esas características peculiares que tienen en el momento del desarrollo. O sea, un niño de 12 años, hay que hacerle preguntas más concretas que se refieran a un solo concepto y que estén situadas en el contexto, que no le preguntamos, ¿tú qué crees de las nubes? No, oye, hoy el sol, las nubes están allá arriba y a ti ¿qué te parecen las nubes de hoy? Un poco situado, ¿vale? Porque si no, el niño no sabe ubicarse, ¿vale? Luego está la importancia del lenguaje. ¿Qué tipo de lenguaje vamos a utilizar? Evidentemente, un niño de 4 años ya tiene un nivel de desarrollo del lenguaje, como hemos estudiado en psicología del lenguaje, ¿vale? Ya puede comunicarse perfectamente, ya tiene habilidades, pero hay que intentar utilizar vocablos, lenguaje, frases cortitas
que nos ayuden a que el niño nos entienda. Eso no quiere decir que haya que hablarle de si estás nerviosito o si tienes tal, porque no es necesario hacer una infantilización del vocabulario o de la forma de hablar, sino hablarles de tú, ¿vale? Entonces, al final, para preguntar, pensamos que es más difícil cuándo, cómo, cuál y por qué, mientras que es más complicado de qué pasó ese día, quién estaba, a qué hora, dónde estabais, ¿vale? Entonces, podemos estar ahí aclarando mejor las cosas, ¿vale? Proporcionar referencias, oye, pues si alguien te dice que pasa esto, ¿tú cómo lo ves? O si yo te cuento una historia tal, ¿vale? Mejor utilizar los pronombres, frases construidas sencillas, no podemos darles grandes parrafadas, preguntar por una sola cosa, pero, oye, ¿cómo te han ido las vacaciones y qué has hecho? Pues ya me han guiado, ¿vale? ¿Cómo me han ido las vacaciones? Bien, mal. ¿Qué me ha traído Papá Noel? Esto, esto, esto. Oye, ¿qué te han traído los Reyes en Navidades o qué regalos te han hecho en Navidades? Pero bueno, ¿a qué te refieres? A Papá Noel, ellos te hacen estas cosas directamente. Entonces, preguntar por un solo concepto, entender que hay que quitar las muletillas y sobre todo las autoconfirmaciones. A ti te duele la pierna, ¿verdad? O sea, no tal. ¿Te duele o no te duele? ¿Te duele la pierna? ¿Vale? A veces utilizamos el lenguaje de manera incorrecta. Y luego también entender que cada grupo cultural va a tener unas características que habría que tenerlo en cuenta. La memoria y la atención, pues lo mismo. Recordemos que a partir de los 10 años ya podemos recordar igual que los adultos, pero que entendamos que se va a recordar mejor aquello que está unido a una emoción y en la edad que ocurrió. Entendamos, pues, que cuando a un niño algo no lo recuerda o tal, quizás sea porque a él no le ha marcado emocionalmente. Entonces aquí a veces es como, pero no te acuerdas de esto, pero sí, que tú me dijiste que sí, que tal, y los padres le repiten y el niño no se ha enterado. Y sin embargo el niño te cuenta no sé qué. Eso, por ejemplo, cuando los padres te dicen, es que mi hijo solo me cuenta tonterías del cole. Ahí, por ejemplo, que es una frase muy, muy importante que siempre recibimos, es, señores, señoras, ellos cuentan lo que es importante para ellos. Pero los papás cuando salen del cole a veces les preguntan que han estudiado y el niño lo que le interesa decirles es que en el patio uno se ha caído y no han podido ir a jugar con el balón porque el balón se ha caído y no sé qué. Eso es lo importante para el niño. Entonces, al final, también en eso tenemos que ser capaces de entenderlo, ¿vale? Por lo tanto, a ver hasta dónde el niño ha comprendido una situación, la vive de una manera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, hay que intentar entender que a los niños en lo que le interesa es persistente y, por tanto, va a saber explicarnos y darnos un buen detalle de aquello que está viviendo, ¿vale? Luego, el tiempo es diferente para la edad que tengan, ¿vale? Por lo tanto, al final, hay que entender que cuando tú te vas muy lejos o cuando preguntas según qué cosas o tal, el niño no se acuerda. De ahí que a veces el tiempo, la duración, el orden, la forma de explicarte, te lo expliquen sobre todo hasta los 10 años, 11, un poco mezclado, ¿vale? No haya una cronología, sea un poco complicado. Yo os diría que preguntéis tranquilamente, que no tengáis miedo a preguntar y a decir, bueno, pero esto fue antes o después, pero esto porque hay que un poco recordarlo de la organización y la categorización y poder que el niño pues nos dé un orden a la hora de entender lo que está pasando. Pero, ¿quién fue primero? ¿El niño te dijo a ti esto o tú se lo dijiste? ¿Pero tú luego has sido la profesora o te lo ha dicho la profesora? A ver, no te entiendo, ¿qué pasó? No sé qué. Por ejemplo, yo el miércoles estuve con una nena que tiene 7 años y para contarme una cosa que va a pasar en clase de gimnasia, de un conflicto que ella había tenido, porque tiene problemas con temas sociales y tal, me costó mucho, pero yo le decía, pero no te estoy entendiendo. Entonces ya me coge, es muy graciosa, me coge unos lápices y me pone, pues esto pasó primero, luego pasó aquello, pero este es este y este es el otro, pues darles materiales y mecanismos para que ellos puedan también exponer su normalidad o lo que ellos entienden y cómo ellos lo entienden, porque al final lo que a nosotros nos interesa es entender, ¿vale? Es captar la información para poder dar sentido desde todos esos puntos de vista, como hemos visto, desde padres, profesores, otros niños, ellos mismos, los hermanos, los primos, los abuelos, pues al final nos interesa poder ubicarlo. El concepto de sí mismo también lo estuvimos hablando en desarrollo. Entre los 9 meses y los 3 años yo es nene guapo, nena buena, nene malo,
¿vale? A partir de los 4 o 6 años ya empezamos con años de la apariencia física, las conductas y lo que hacen. Yo soy bueno haciendo esto, yo quiero ganar, yo quiero tal, ¿vale? 7 y 11 años empiezan a separar lo psicológico de lo físico. A partir de los 8 empiezan a entender lo que es el yo y lo que es, pues, cada uno sus experiencias, situaciones. Y entre los 12 y los 16 empezamos con la descripción abstracta de la personalidad y de esos rasgos de quién soy y cómo soy. De ahí que la identidad o el yo se desarrolla especialmente en la fase de la adolescencia. El tema de lo social. Los niños a partir de hasta los 8 años hacen unas descripciones principalmente en términos globales y autorreferenciales. Es malo porque me ha hecho daño a mí o es bueno porque me ha regalado no sé qué, ¿vale? Es a partir de 7 años cuando empiezan a reflexionar sobre lo que piensan de los demás, ¿vale? Y a partir de ahí nos van a ser capaces de empezar a describirnos esos niños, 8 o 11 años, y ser un poco más precisos, ¿vale? La adolescencia les va a permitir, como ya estamos integrando nuestro yo y nuestra autoconciencia, pues también entender a los demás. Las emociones, recordad que las emociones a nivel expresivo se desarrollan pronto, hacia los 2 años ya están, luego empiezan ya esas emociones más complejas, que a los 4 o 5 años el niño ya sabe lo que es la TOM, ya adquiere la TOM, con lo cual ya puede entender que los demás tengan emociones diferentes a las suyas, creencias y valores, ¿vale? A los 8 años es cuando ya pueden expresar a nivel verbal, por lo tanto, previamente puede haber una expresión más conductual o más de actitud, ¿vale? Luego ya empezamos a poner etiquetas y a saber, pues, un poco entender la experimentación interna de esas emociones y usar estrategias para poder controlar esas emociones, lo cual nos va a pues, ayudar en las fases evolutivas que tengamos que trabajar con niños con algún problema emocional o algún trastorno emocional como la depresión o tal. Tema de la sinceridad. Los niños generalmente son más sinceros de lo que nos creemos, ¿vale? De hecho, la mentira es más una excepción que una regla. Entonces, es verdad que los padres te dicen que sus hijos les mienten, pero vosotros tenéis que ser capaces de aplicar la evolutiva en estos casos. Por un lado, aplicar la evolutiva de hasta dónde el niño está haciendo autorreferencia y entendiendo lo que él ve o lo que él cree más allá de lo que pueda, de las perspectivas de los demás, ¿vale? Eso por un lado. Y luego, el comprender de que al final los niños no son tontos y a veces es, si yo le digo a mi madre que he hecho esto, me va a reñir, por lo tanto yo le digo que no lo he hecho. Y si cuela, ¿no? A veces es un poco el ejercicio, ¿vale? Entonces, al final, a veces puede ser que el niño te diga que no quiere hablar de algo, que no te lo quiere contar, o incluso a veces te dicen, pero eso no se lo digas a mi madre. Bueno, hay que un poco jugar con el respeto y también ver los límites que hay en relación con los padres y un poco trabajar en ese sentido. Si hay algo que hay que contar, se cuenta, pero a veces son cosas tontas que no es necesario contar, ¿vale? Luego, el niño no es el que pide el tratamiento, eso lo veíamos en la otra clase. Entonces, al final tenemos a un niño que viene porque los padres o los profesores o alguien externo a él ha decidido que tiene que venir. Por lo tanto, a veces es complicado. Entonces pone que hay que decirle al niño. Yo cuando los padres me dicen, ¿y qué le digo a mi hijo? Pues yo le digo, pues que va a ir a hablar con una persona que se dedica a ayudar a los niños a solucionar los problemas cuando los papás ya no saben cómo solucionarlos o cuando los papás quieren que alguien les ayude un poco a arreglar las cosas, ¿vale? Lo que yo creo es que al final hay que darles más pues esa normalidad y no como, uy, no, porque verás, vamos a ir a hablar con alguien, porque no sé qué. No, de manera veraz, de acuerdo con la edad y contestando. ¿Y por qué me vas a llevar? Ah, porque yo creo que hay un problema de tal o de cual. Tal, directamente y intentando pues que ellos lo entiendan. Entonces ahí tenéis la ley de la autonomía del paciente, donde si el menor es incapaz de comprender el alcance de la intervención, el consentimiento lo presentan los padres y menores no incapaces ni incapacitados pero emancipados o con 16 años cumplidos no es necesario tener el consentimiento de los padres o representantes legales. Eso quiere decir que si tenemos a un adolescente de 16 o 17 años que nos pide venir y uno de los padres puede no estar informado, no hace falta que se le informe. Sin embargo, si son niños menores, sí que hay que informar a los padres
y hay que darles razones. Sí, sobre todo esto va con lo que hablábamos bueno, no lo hemos hablado aquí, lo hablábamos el otro día en desarrollo, con lo de los padres separados y lo del consentimiento. Al final, los padres, a pesar de estar separados y tener custodia de un tipo o de otro, nos da igual, tienen patria potestad. Y lo que marca tomar decisiones sobre el niño es la patria potestad. Entonces, cuando nos viene una madre y nos dice que va a traer al niño y es una madre separada, tenemos que pedir al padre que autorice que el niño venga y nos haga saber que está o que es conocedor de que la madre lo trae, ¿vale? Por lo tanto, y por la propia terapia os va muy bien mandar venir a los dos padres al principio de la terapia para conocerlos a los dos, si es posible, y si uno de los padres no quiere venir, que por lo menos os informe que está de acuerdo en que su hijo reciba la atención psicológica, ¿vale? Por todo el tema de la legalidad y de tal. Que sepáis que si no informáis al padre y uno de los padres siente que le han traído sin su consentimiento, pueden generar un problema para el psicólogo y nos pueden denunciar, ¿vale? Entonces, evaluar al niño, evidentemente, implica evaluar a los padres, por lo tanto, siempre hay que intentar hablar con ellos y ver esas cosas, si hay problemas maritales, si estamos en medio de una separación o de un conflicto entre los padres, tenemos que ir con cuidado porque a veces vienen para que convenzamos, si hay problemas escolares, si uno de los padres tiene algún tipo de problema, si distorsiona la realidad, todo eso, ¿vale? Pues al final pueden generar o pueden ser factores que influyen en el desarrollo de trastornos en la infancia y en la adolescencia, ¿vale? Por lo tanto, siempre hay que evaluar el entorno. En ese entorno tendremos que evaluar la disciplina o la forma de aplicar la disciplina de los padres, esos estilos educativos que hemos visto en diferentes ocasiones y que volveremos a ver, el autoritario, el nihilista, el democrático y el pasivo, para ver cómo se está trasladando las pautas de educación a esos niños, y la relación de pareja, en qué nivel está y cómo está, porque muchas veces, y estos casos yo los he explicado 1000 veces, pero yo he tenido casos de niños que han venido y durante el desarrollo de la terapia hemos descubierto o bien que la madre tenía una... Voy a hablar, como hablo de casos concretos, hablo de madres o padres concretos, ¿vale? Sin poner nombres ni apellidos, pero tenía un caso de un niño que tenía un trastorno de conducta grave en la escuela, que lo remitió a la escuela, que su madre tenía una depresión. Os puedo hablar de un niño que también tenía problemas graves de comportamiento en el centro y resultó que su padre tenía alcoholismo y que lo tuvimos que llevar o forzar a que fuera a pedir ayuda. Y pues padres, bueno, niños de estos que vienen de servicios sociales, que el padre o la madre están en exclusión social, en cosas de estas, podéis encontrar los 1000 casos, ¿vale? Y podéis encontrar los problemas. El generar esa pauta educativa común, que los padres vayan a una, es una de las tareas complicadas que tenemos, ¿vale? Porque hay padres que te dicen que es que a ellos les cuesta mucho reñir a sus hijos y otros que ponen mucha disciplina y que no se pueden tomar en broma nada de lo que hacen los hijos. Entonces tenemos ese juego siempre de padres más distantes, padres más cercanos, pero bueno, todo eso forma parte de la evaluación que tenemos que hacer de ese entorno. Y también todo lo que pueda ayudar a predisponer al niño a tener un problema, precipitar los problemas e incluso hacer mantenerlos con esos refuerzos y esos programas de modificación de conducta que nosotros conocemos, ¿vale? Porque muchas veces los padres nos van a venir, nos van a decir que ellos ya han hecho lo que les estamos diciendo y nosotros tendremos que irnos a los programas de modificación de conducta, de si lo hacen siempre, el nivel de contingencia de esas actuaciones, etcétera, etcétera. Porque muchas veces los padres es, pues como hoy te has portado mal el fin de no veis la tele, pero es que el principio de contingencia dice que tiene que ser inmediato, ¿vale? Entonces, al final, un poco todo eso. Y luego, también las características individuales del niño, con él y con los informadores, ¿no? De cómo es. Luego, el tema de la confidencialidad. Como hemos hablado, bueno, también en algunas ocasiones, al final los niños tienen que ser capaces de confiar en nosotros, ¿vale? Entonces, a partir de según qué edades, hay que generar esa confianza y que el niño vea o que no se le cuenta o qué tal. Entonces, ahí hay diferentes maneras de gestionar. Primero, a los padres hay que informarles, evidentemente,
de todo aquello que sea importante. Si el niño te cuenta una broma o una cosa que no es más importante, no pasa nada, no importa lo cuentes. Luego con los adolescentes, ahí es donde viene el problema. Pero al final los niños pequeños no tienen mucho problema. De todas formas, siempre hay momentos de vamos a quedar nosotros, hablamos, yo os cuento cosas de vuestro hijo y se acuerdan lo que no se puede contar o lo que sí de cara a los niños, ¿vale? Para que también el niño no estropee ese proceso de confianza que hemos establecido. Y con los adolescentes, yo os diría que la regla es que se negocie lo que se puede contar o no, ¿vale? Siempre y cuando sea dentro de un límite que no sea negativo. Por ejemplo, no se puede negociar si hay pautas de si hay alguna autolesión, pensamientos suicidas y tal, eso los padres lo tienen que saber porque si no nos la jugamos nosotros, ¿vale? Entonces eso no se puede negociar. Pero si te cuentan que han estado con alguien o que tienen un noviete o que tienen no sé qué o tal, pues eso se puede negociar o no. Yo generalmente tiendo a animarles a contarlo a la madre o al padre o hablar con ellos o explicarle parte de las cosas para que haya ese tal, porque también forma parte de nuestro trabajo el mejorar esa comunicación. La mayoría, muchos de los problemas que recibimos son problemas también de comunicación en la familia y que no se establecen buenas vías y entonces hay que ayudarles, ¿vale? Entonces, cuando hacemos una evaluación, lo que estamos haciendo es recoger información, pruebas que nos sean pertinentes, que nos ayuden a entender qué pasa o qué le pasa a esa persona, sus causas, prever el pronóstico, de cómo va a evolucionar y planificar y evaluar el futuro tratamiento, ¿vale? Las medidas que tenemos son directas o indirectas, tenemos métodos de evaluación en diferentes contextos y en diferentes ocasiones. Es decir, tengo que evaluar con padres, pero también con profesores y con abuelos a lo mejor, en diferentes ocasiones. Claro, si yo solo evalúo cómo se comporta el niño los sábados por la tarde, no me sirve, tengo que evaluar o ser, ¿vale? Y un lunes y un martes y una mañana y una tarde y un tal, ¿vale? Entonces todo eso nos va a ayudar y luego recordar lo de los contextos, ¿vale? La situacionalidad de esas conductas muchas veces. También buscar esas pruebas que sean acordes y dentro del rango de edad del niño. No podéis pasar pruebas, ya veréis, todas las pruebas te dicen que son aplicables de tal a tal año. Las pruebas tienen diferentes modelos muchas veces para aplicarlas si en la edad del niño varía, ¿vale? También los informadores y tienen que haber pruebas disponibles y si no las hay, pues tendremos que fiarnos de otros sistemas, ¿vale? 5 o 6 sesiones de 60 a 90 minutos pueden durar la evaluación, entendiendo siempre que no podemos aplicar pruebas que no vengan a colación, ¿vale? Yo ya os he dicho que eso de, como tiene a todos los niños, le paso la batería de todas las pruebas que tengo, pues eso no es éticamente correcto. La entrevista va a ser un instrumento clave, siempre nos va a permitir adquirir mucha información, también ver cómo se comunican las personas, qué nivel de relación hay entre ellos, ver un poco pues esa capacidad de expresar y de tal. Es una técnica que requiere tener un bagaje, ¿vale? Es importante y consume mucho tiempo porque la entrevista puede durar todo el tiempo que queráis, ¿vale? Entonces hay que entender que hay que tener una buena capacidad de comunicación y de relación con esas otras personas durante la entrevista, manejar los tiempos, manejar ese tal. Luego la habilidad del contenido, ahí siempre se puede tomar una entrevista semiestructurada o preparar la entrevista. Fijaos que cuando hacemos, por ejemplo, los PECs de desarrollo, hacemos una entrevista clínica donde estructuramos muy bien lo que vamos a preguntar en cada caso, ¿vale? Para tener eso, entonces, un poco saber qué vamos a preguntar, tal. Yo os diría, bien, primero un poco te plantean el problema, siempre hay que hacer esas preguntas de edad del niño, momento evolutivo, si tiene problemas de conducta, problemas emocionales, si tiene tal, come bien, duerme bien, ha ido al médico, sabemos cómo está, tal, si se comporta igual en casa que fuera de casa, tal. Entonces, es un poco, yo os digo que cuando uno lleva unas cuantas ya tiene la estructura, lo importante es que os hagáis una estructura de evaluación y sepáis, ¿vale? Y luego las habilidades cognitivas esas
de ser capaz de ir pensando, vale, me ha contado esto y esto podría estar dentro de este tipo de trastornos, pero también dentro de aquel otro, y ahora hay que preguntarle, pues entonces, si me empiezan a contar que el niño es que se mueve mucho y es muy nervioso y tal, tengo que tener, pues ahí tenemos o un trastorno de conducta o un trastorno de ansiedad. ¿Cuál de los dos? Pues vamos a ver, el trastorno de conducta está el TDA, está el trastorno de comportamiento, vale, pues voy preguntando, bueno, pero y además le cuesta concentrarse en los deberes o el tal o cual o también tal, lo hace siempre, no lo hace siempre, con qué tal, ¿vale? Y entonces eso es un poco a lo que hace referencia. Yo tengo que ir comprobando que yo cuando me han empezado a explicar he pensado que el niño tiene un trastorno en la conducta alimentaria y tengo que ir acercándome para descubrir en esas preguntas si cuadra o no con esa hipótesis que yo tengo. Y en el momento que no me cuadre, analizar qué otras alternativas tengo para poder seguir evaluando más allá de mi propia hipótesis, porque a veces yo parto de que, bueno, me está contando una cosa y tal, yo pues hay que a veces rememorar y decir, bueno, me estás diciendo que pasa esto y esto y esto, o me estás contando ahora esto, a ver si lo he entendido bien y tal. Entonces a veces se te va a otro tipo de problema, ¿vale? Entonces ser capaz de nosotros tener nuestra estructura y decir, uy, no, esto no me cuadra dentro del diagnóstico, esto va por otro lado. ¿Qué es lo que me están contando? Vamos a rascar un poquito más por aquí para ver, ¿vale? Entonces, en esa también tenéis esos protocolos que he dicho. La entrevista estructurada es aquella que te da pautas, tenéis entrevistas fantásticas que iremos viendo en los diferentes capítulos para aceptar tal. Entonces, eso cuanto más novatos seamos, menos capacidad o habilidad tengan, menos capacidad no, menos habilidad o experiencia, perdón, tengamos a la hora de hacer esa evaluación, pues nos puede ayudar a empezar a utilizarlos, ¿vale? Luego eso se automatiza, ya os lo digo, y acaba un momento en que casi no tienes que tomar ni nota. Luego, la entrevista basada en el entrevistado es, no hay ningún juicio clínico ni nada. Vamos a ver qué nos cuenta el entrevistador para ir viendo de qué va, ¿vale? Y tenéis ahí una tabla de las diferentes áreas que puede evaluar una entrevista, ¿vale? Que se lo miráis. Entonces, junto a la entrevista hay muchas otras técnicas de evaluación. La observación directa es cuando nosotros o bien nos juntamos para evaluar el comportamiento de un niño, imaginaros, y esto pasa que en el colegio nos dicen que tenemos un niño, básicamente yo he ido a un colegio, o sea, nosotros teníamos un caso de un niño que en casa los padres estaban empeñados en que el niño era un muy buen chaval, era hijo único, no tenía mucho problema y tal, y en el colegio estaban empeñados en que el niño era un proyecto terrorista. Y entonces fuimos al colegio, evidentemente, a hacer una observación natural desde fuera. Es decir, el niño no sabía que nosotros estábamos observándole y tal, y estuvimos valorando el comportamiento del niño, y la verdad es que el comportamiento del niño en el colegio era muy disruptivo, ¿vale? Luego descubrimos el porqué y tal, y ya bueno, ahí había un concepto de uso erróneo de las técnicas de modificación de conducta, especialmente con un niño que era bastante problemático porque entró más tarde en el colegio y no se adaptaba y tal. Y luego eso se mantuvo porque luego hubo pues, ciertos problemas con algún profesorado y con las normas del colegio, pero bueno, igual. Entonces, un poco ir al medio natural y observar la conducta. Entonces, hay que hacer un registro de observación de manera que nos permita hacer una observación lo más objetiva posible con esos ítems que nos han dicho que se están produciendo, ¿vale? Los registros psicofisiológicos no los usamos mucho en clínica, despacho, ¿vale? Supongo que en el área de somatización o en el área de todo el área de hospitales se puede utilizar más, pues ver esos criterios de taquicardia, de sudoración, de tal, que muchos niños pueden tener con los trastornos, ¿vale? Tenemos las TES, que son esas medidas para ver comportamientos objetivos y estandarizados, y también tenemos cuestionarios que nos permiten sacar temas concretos, es decir, pues tiene miedo, vale, pues voy a sacar un cuestionario de miedos o no tiene buenas habilidades sociales, pues voy a buscar un cuestionario de interacción social o tal,
Hoy en día tenemos unos cuestionarios así como globales que nos permiten hacer ese una primera visión, ¿no? Que tienen parte de los padres, de los hijos y del niño y de tal, y nos sacan un poco, pues tiene más conductas disruptivas o tienen más problemas de autoestima, problemas de tal, ¿vale? Y tenemos grandes baterías que nos permiten hacer eso, ¿vale? Y luego problemas de los cuestionarios. ¿Qué pasa con los cuestionarios? Que los niños van a explicarnos lo que ellos quieran. Entonces, a veces puede haber, igual que los autorregistros, al final es un autoinforme, es algo que el propio niño nos dice y nos implica. Por eso está bien esos grandes cuestionarios donde nosotros podemos ver, pasar la misma escala a padres, hijos y profesores. Y tenemos las tres fuentes de información. Y al comprobar a ver si se cuadran o no, poder ver un poco las discrepancias o ver si el niño nos está contando tal. De todas formas, sabéis que un buen test psicológico lleva a escalas para ver si hay deseabilidad social, es decir, si está contestando siempre lo que él cree que se tiene que contestar, si es consistente las respuestas, es decir, si hay pues una respuesta en blanco, o sea, te contestas sí y no a unas preguntas precisamente comprobación, ¿vale? Todo eso está y lo tenéis en los test. Por eso hay que conocer los test y saber qué estamos utilizando, ¿vale? Luego, cuando nosotros hemos hecho todas esas entrevistas, todos esos formularios, hemos pasado los cuestionarios, hemos hecho tal, viene cuando nosotros nos sentamos y empezamos a maquinar con todo lo que hemos sacado, ¿vale? Tal. Entonces, yo os diría, eso no es solo al final, eso durante todo el proceso tenéis que ir haciendo para ver qué nos falta, porque a veces si no nos paramos a pensar, bueno, me ha contado esto, me ha contado aquello, he visto esto, he visto aquello, si no nos paramos a pensar lo que nos han contado, puede ser que llegamos a un punto en el cual nos falte información, ¿vale? Que siempre podemos hacer una nueva entrevista y ver qué pasa, pero al final es importante ir haciendo ese proceso, ir viendo toda la información hacia dónde nos va llevando, ¿no? A dónde llega. Entonces, más allá de poner una etiqueta diagnóstica que no sirve para nada y que hay mucha costumbre de poner esa etiquetita, ¿vale? Nos interesa saber cuál es el problema, por qué pasa y por qué persiste y además cómo podemos ayudar al niño. El que tenga un trastorno TDA o tal, que es una mala costumbre que estamos cogiendo, que es más importante ponerle la etiqueta a ayudar al niño. Pues eso de verdad deberíamos intentar evitarlo. Entonces, por eso está el análisis funcional en el cual yo puedo ver ese proceso de el comportamiento, por qué ocurre, cómo ocurre, con qué está determinado y tal. Por lo tanto, hay que tenerlo muy presente. El objetivo no es, mira, tu hijo tiene depresión, no, el objetivo es cómo podemos trabajar esa depresión. Entonces, al final, que tenga una etiqueta u otra que es una mala, ya os digo yo que es una mala costumbre, no es importante o no es tan importante, siempre y cuando podamos hacer una buena terapia. Evidentemente, la etiqueta va a estar, pero no sé si me seguís, pero creo que hoy en día hay la necesidad imperiosa de ponerle etiquetas a todo. Y a veces los problemas de conducta alimentaria son problemas de alimentos o de alimentación y no tienen no llegan a trastornos de. Entonces, al final un poco tal. Y los que llegan a trastornos de hay que identificarlos bien, porque requieren un tratamiento importante, ¿vale? Entonces, un poco ver las dificultades del niño, efectos, etiología predisponente, precipitante, concomitantes y consecuencias para el niño, qué problemas tiene para él, porque la enuresis tiene un problema gravísimo, el niño no puede ir a dormir a casa de nadie, ¿vale? Los trastornos de ansiedad tienen un problema, tienen trascendencia, porque el niño no puede adaptarse, siempre está incómodo, siempre está inseguro, siempre está tal. Entonces, un poco entender qué consecuencias tiene para el niño para poder ayudarle. Ayudar a esos padres y a la familia, llegar al diagnóstico, vuelvo a decir, para mí, no categorial sino dimensional, y ahí viene la gran historia, porque claro, cuando yo hablo de etiquetas, hablo del DSM y como vosotros sabéis, el DSM es categorial y el DSM nos dice que si el niño cumple A, B, C y D, tiene este trastorno. Pero a mí me interesa más dimensionalmente en qué nivel está de estos parámetros, cómo le afectan realmente en su vida. Claro, es criterio diagnóstico de cualquier trastorno del DSM-5 o de cualquier DSM. El trastorno afecta o la sintomatología le afecta a su desarrollo emocional, social, laboral y tal. Bueno, pero a mí
eso me da igual, yo quiero saber en qué nivel para poder ayudar a ese niño a ese nivel, ¿vale? Y por lo tanto hay que saber analizar las implicaciones de todo lo que estamos, ¿vale? Ahí tenéis guías, ¿vale? Lista de problemas identificados por las fuentes, es lo que os decía. Cuando yo empiezo a evaluar, me dice la madre que el niño está triste y el padre me dice que el niño está nervioso y la abuela me dice que el niño está feliz y contento. Tengo que evaluar eso, ¿vale? Tengo que ver la naturaleza del problema, qué consecuencias tiene para el niño, cómo le va, qué no le va, ¿vale? Entonces, un poco tener esas formas para poder trabajar e influir, ¿vale? Entonces, siempre comunicar bien los resultados, que los padres lo entiendan, claro, comprensible, con empatía y evitando los tecnicismos a aquellos padres que no los vayan a entender, porque no va a servir de nada que le digamos a los padres que tienen un trastorno o que no tiene una buena empatía o que no tiene el autocontrol desarrollado, ¿qué tal? Lo que le va a ir, pues mira, le cuesta mucho hacer cualquier estrategia para poder dirigir su comportamiento. Es decir, decirse cosas a sí mismo, pararse a pensar, no sé qué. Y eso es parte de lo que tenemos que hablar. El autocontrol, pues sí suena muy bonito, pero no lo entienden, ¿vale? Entonces, hay que intentar siempre que esa evaluación sirva para planificar el tratamiento, de modo que nos ayude a detectar en qué tenemos que trabajar para que el proceso del niño se dé. Entonces hay que buscar las respuestas de a qué deterioro funcional hay, qué no le funciona al niño. Porque al final a veces este niño tiene un problema que está montando un pollo en el colegio, y esto es real, porque se bloquea, porque tal, y al final tiene un trastorno del aprendizaje, pero como siente que no puede responder a lo que le demandan de clase, porque no sabe leer correctamente, porque le cuesta mucho, porque no identifica bien las palabras y tal, tiene un problema funcional de comportamiento y en realidad debajo hay un trastorno del aprendizaje, ¿vale? Ese malestar subjetivo, hasta donde el niño se siente mal por eso y lo tiene identificado. Os diré que a veces los niños no tienen identificado que se sienten mal. Se sienten mal, pero no identifican con según qué cosas que nosotros vamos a identificar. La complejidad del problema real, hasta qué punto es muy grave y hasta qué punto es un problema que hay que trabajar, evidentemente, pero que es relativamente entre nosotros manejable, ¿vale? Es verdad que los padres vienen asustados y preocupados, entonces nosotros tenemos que intentar ayudar en eso. La disposición al cambio que hay de los padres, del niño, de la familia, de todo el mundo, ¿vale? Y la resistencia. ¿Por qué? Porque a veces, os he dicho ya, no es lo que ellos esperan, no es lo que ellos creen, no quieren venir los padres, no entienden por qué tienen que venir ellos, no saben tal, y tienen pues eso, estilos de afrontamiento, barreras psicológicas, tanto los niños como los padres, y eso va a dificultar la respuesta que nos puedan dar al tratamiento que les pongamos, ¿vale? Entonces ahora tenéis una explicación de cada uno de esos puntos. El deterioro funcional, hasta dónde eso que le está pasando al niño le incapacita para su desarrollo a lo largo de o durante en sus diferentes ámbitos, ¿vale? Entonces, el deterioro funcional suele ser más prevalente en los niños que en las niñas, ¿vale? Es decir, afecta más a diferentes áreas. Entonces, el niño suele tener más deterioro funcional en la escuela y las niñas suelen tener más deterioro funcional en el ámbito familiar, ¿vale? Hay menor funcionamiento cotidiano del niño cuando tiene depresión, trastornos de conducta, tiene el negativista desafiante o tiene niveles de ansiedad elevados, ¿vale? Y un mayor grado de incapacidad que se relaciona con ese diagnóstico. Cuanto más comorbilidad hay, o sea que aparecen juntos más diagnósticos, ¿vale? Cuando percibe necesidad de ayuda y tiene que acudir a algo. Entonces, el funcionamiento es un indicador muy alto del pronóstico. Cuando el niño ya está funcionando poco en cualquier ámbito, ya, por ejemplo, tiene el negativista desafiante, ya se ha peleado en la escuela, ya la han echado del colegio, ya tal, pues en ese momento tiene un mal diagnóstico, ¿vale? Y ahí tenéis protocolos para evaluar el deterioro funcional de un niño en cualquier ámbito, ¿no? Ahí tenéis en la Children Global Assessment Scale, ¿vale? En las escalas de incapacidad abreviada, alguna de estas que vosotros podéis valorar el grado en que ese problema está incapacitando al niño, ¿vale? Estas son escalas que están hechas y están publicadas. Hasta dónde el niño vive eso como algo negativo, un malestar, una incomodidad, un dolor.
Evidentemente habrá niños que os lo sabrán identificar, ¿vale? Y habrá otros niños que no sabrán, pero es un buen indicador subjetivo el hecho de que el niño se sienta mejor o que se le vea más tranquilo o que se le vea más feliz o más abierto a hablar, a comunicar. Esto los padres sí que nos lo dicen, ¿vale? Las niñas tienen más malestar que los niños a nivel subjetivo y los adolescentes tienen más malestar que los niños porque los niños al final a veces no son nada conscientes del tipo de problema que tienen. ¿Vale? La complejidad del problema es crónico, lleva ya muchísimo tiempo instaurado. Eso suele ocurrir con los trastornos negativistas desafiantes, con trastornos de conducta. Cuando llegan ya son bastante complejos para tratar, ¿vale? Hasta donde hay un problema en el entramado familiar y ya es muy complicado en el contexto, ¿vale? Y hasta donde hay más problemas, no solo uno, ¿vale? Y por tanto hay esa comorbilidad y es mucho más complejo de tratar, ¿vale? Por lo tanto, entendamos que cuanto más complejo es el problema, necesitamos más abordajes psicológicos. Generalmente vienen de, ya os digo yo, de muchos más intentos de solución y al final es bastante más complicado si no podemos encontrar el punto donde intervenir, ¿vale? Por lo tanto, los problemas en la infancia y la adolescencia son tanto más complejos que los que ocurren en la edad adulta, no está. Y los niños tienen pues deterioro funcional, más probabilidad de ir a los servicios de salud y un pronóstico peor en la intervención cuanto más tiempo lleva ese problema en tal. Y la comorbilidad siempre es un factor de indicador de gravedad. La disposición al cambio es hasta donde el niño está implicado o predispuesto a poder cambiar. Hay niños que ya vienen de otros tratamientos y tal, que ya vienen quemados o que ya no lo ven o no entienden, ¿vale? Que puede pasar, pero hay que entender o hay que intentar ayudarles a activar los motivos por los cuales quieran modificar ese comportamiento, ¿vale? Entonces, no en niños que los estadios no son en niños que no hayan alcanzado operaciones formales, es decir, no vamos a poder encontrar un niño que tenga 6 años que nos diga que se ha dado cuenta de que está así por esto y por tal. Hay que entender también que nos van a hablar en determinado nivel y algunos se van a dar más cuenta o menos, pero no según qué niveles. Y sobre todo hay que valorar el nivel de disposición del cambio de los padres. Volvemos a decir y vais a ver. En la terapia de conducta en la infancia, muchas intervenciones van dirigidas a los padres, nos guste o no nos guste, ¿vale? Entonces, el trabajo con los padres es muy importante. A veces encontramos grandes resistencias, a veces encontramos gran predisposición, ¿vale? O sea, que eso depende. Y hay que ver un poco hasta dónde ellos están dispuestos a que les asesoremos, a que les valoremos. Volvemos a decir y recordemos que cuando nosotros valoramos el bienestar de un niño, los padres se pueden sentir juzgados y por tanto hay que ir con cuidado en ese punto. Ahí tenéis también algunos diferentes cuestionarios que os pueden ayudar a valorar la predisposición al cambio de los padres y también las expectativas ante el tratamiento, es decir, hasta dónde ellos creen que realmente les podemos ayudar a resolver, cuánto tiempo creen que vamos a tardar, cómo creen que van a ser las sesiones, cómo creen que van a aprender, qué creen que van a aprender, hasta dónde ellos van a ver esos resultados o esos cambios que nosotros pues vamos a ir intentando realizar, ¿vale? Entonces ahí tenéis que la expectativa va a determinar la participación y la continuación en el tratamiento. Entonces, si vosotros tenéis la suerte de que un paciente venga de otro paciente, el cual le han dicho, no, este es un buen psicólogo y te va a ayudar y a mí me ayudó mucho, eso ya tenéis la media terapia ganada, evidentemente. ¿Por qué? Porque hay una expectativa, ¿vale? Y si luego tenéis la habilidad de cuadrar o generar una buena comunicación con esa familia, con el paciente y con tal, también pueden mejorar las cosas. Pero nunca olvidéis que un alto nivel o un alto porcentaje de pacientes abandonan el tratamiento prematuramente, sin darnos motivos, sin saber muy bien por qué, sin tal, ¿vale? No hay que darle mucha más tal. Evidentemente hay habilidades vuestras que van a contar para que esas pacientes continúen la terapia, para que puedan hacer. Pero yo ya os digo que no es darles la razón ni decirles tal, es dar
evidencias y darles pues la seguridad y la coherencia de que estáis haciendo un trabajo muy bien hecho, muy bien documentado, muy bien planificado y que por tanto les vais a ayudar porque tenéis un conocimiento, ¿vale? Y eso se establece con esas entrevistas, con esas reuniones en las cuales, igual que nosotros vamos a preguntar a los padres, tenemos que dar muestra de conocimiento e intentar explicarles las dudas. Entonces, mucha, también lo veréis en todos los tratamientos que hacemos, una parte muy importante es educativa, es dar información, es explicar, es aclarar dudas, es que entiendan bien cuál es el trastorno que están teniendo, cuál es el problema, cómo funciona, qué tipo de características tiene, por qué su hijo se comporta de una manera o de otra. Todo eso va a ser muy importante para vencer eso que se llama la resistencia a la intervención. Hay niños que no hacen la terapia o no quieren seguir las normas. En ese caso hay que trabajar con los padres para que nos ayuden, ¿vale? Hay niños que empiezan que no lo hacen y luego lo hacen, es que depende. Entonces, al final hay que ver un poco qué pasa, por qué no nos hacen caso, también hablar con ellos de por qué no cooperas, qué te pasa, no entiendes lo que te explico, tienes algún problema, no te gusta tal. A los niños no les gusta venir a veces, te lo dicen, es que me aburro, es que esto es un rollo, es que tal. Entonces, pues vamos a intentar que no sea un rollo, a ti como te gustaría que fuera, cómo crees que tenemos que aprender para que tú puedas pues, leer bien, hacer bien esto, hacer bien aquello. Siempre hay maneras de gestionar ese punto de resistencia que tenemos de los niños, ¿vale? Por lo tanto, hay que intentar ver un poco cómo podemos conseguir que salga el tratamiento, intentar, pues eso, hablarle de trucos, de vamos a hacer un proyecto, vamos a ver cómo conseguimos tal, qué bien te va a ir esto si haces esto, ya verás cómo a la larga tal y hacerles como un plan y tal. Todo eso para que ellos entiendan el progreso y vayan haciendo, ¿vale? Entonces, también hay la aceptación al tratamiento. A veces hay padres que no están dispuestos a ir a lo positivo y a integrar según qué tipo de prácticas o pautas, con lo cual también hay que intentar adaptarlos. Los padres que acuden al tratamiento de una actitud más escéptica tienen peor relación con el terapeuta y, por tanto, o nos cuesta mucho que vengan o tenemos que plantearnos si nos interesa o no. Entonces, al final yo veo que no sigues las pautas, que no me haces caso, entonces al final estás perdiendo. Yo con el tema de perder tiempo, dinero y tu tiempo y el mío y tal, yo intento hacer afrontamiento con ellos para entender qué pasa y por qué no siguen. Entonces al final a veces lo conseguimos remontar y a veces no, que no somos, nadie es maravilloso e infalible, ¿vale? Entonces otras características a esa residencia, los chavales más mayores en unas edades intermedias, porque si te viene un adolescente de 14, 15 años, así que ya tiene mucha conciencia. Pero los de 12, 13 les cuesta más, ¿vale? Depende de la edad y del desarrollo del niño, ¿vale? En determinados problemas, como por ejemplo cosas que no van con ellos, los de la alimentación, los trastornos de conducta, según que vengan obligados, las características de nosotros, ¿vale? También el apoyo. Las personas con la percepción de apoyo social suelen funcionar muchísimo mejor y responder muchísimo mejor a cualquier tratamiento, a cualquier intervención, a cualquier cosa, ¿vale? Por lo tanto, si esa persona tiene la percepción, cuidado que estamos hablando de la percepción, no hace falta tener muchos amigos. Lo importante es creer que tienes amigos, creer que tienes apoyo, ¿vale? Eso mejora la salud, lo sabemos, mejora la emocionalidad y lo mejora todo. Por lo tanto, esa es una cosa importante. También hay herramientas para medir el apoyo social que podemos utilizar en caso de que veamos que esa faceta está interviniendo, ¿vale? Luego, los padres, en ese periodo de tiempo que han hecho, pueden tener lo que hemos dicho, esa percepción de que ellos lo han hecho mal, ¿vale? Entonces, tenemos las atribuciones erróneas, es decir, mi hijo tiene este problema porque yo lo he hecho mal, o mi hijo se comporta así porque yo lo he hecho mal. Hay que evitar eso, hay que decir, bueno, lo has hecho a tu manera, es muy correcto, tal. No tenemos, yo siempre la frase de cuando se sientan y me empiezan, que si tal, que si cual, les digo, uy, primero me sacáis el manual del niño. Claro, esa frase se quedan así, digo, es que no conozco a ningún niño que venga con manual. Y como no existe un manual del niño, pues todos los padres pueden equivocarse o no, ¿vale? O pueden hacer cosas porque ellos creen que son mejores o no.
¿vale? Pero eso es importante, que consigáis romper con esa sensación de atribución personal, ¿vale? Otros peregrinajes, o sea, hay casos de niños que han ido a 50 psicólogos con 3, 5, 10 diagnósticos, con tal, ¿vale? Entonces, cuando te viene un caso de esto, decir, ya he ido no sé cuántos, a mí me pasa bastante, me ha pasado, ya no tanto, pero me ha pasado bastantes veces de gente que viene de 50.000 sitios y tal, y acaba en el despacho, quema que han ido y que nadie les puede ayudar y tal, sobre todo los padres con niños con problemas de conducta, los padres con niños negativistas desafiantes, esos padres con estos problemas, ¿vale? Y luego también que no perciban ese problema que tú les estás diciendo, la percepción que tú tienes del problema, ellos no la perciban y crean que no, ¿vale? Entonces, hay que valorar la manera de afrontar el estrés de los padres y de los niños, ¿vale? De manera que podamos ver si se centran en el problema o se centran en la emoción. Claro, recordad que cuando uno se centra en el problema, lo que está intentando es resolver el problema. Cuando se centra en la emoción, lo único que hace es intentar controlar esas emociones que le producen el estrés y no está resolviendo el problema, lo cual significa que el problema sigue ahí y simplemente estamos atacando emociones, pero no podemos conseguir quitar esas emociones porque tienen producidas por un problema y al final seguiremos con ello. Entonces también tenéis un cuestionario para ver las estrategias de afrontamiento de los niños. Os diría, basta que habléis con ellos también, que les preguntéis, ¿y tú qué haces cuando te pasa esto? ¿Y tú qué haces cuando te pasa ello? ¿Y tú qué haces cuando tal? Y los niños te lo cuentan, ¿vale? Luego, el nivel socioeconómico bajo, hay muchas veces que tienen problema, evidentemente, de recursos. Esos padres que no van a venir a clínica privada muchas veces porque no pueden pagar las asistencias o tal. Luego, para las prácticas parentales disfuncionales, las pautas incorrectas, padres jóvenes, padres con problemas de salud, estrés parental, acontecimientos vitales importantes de la familia como una mudanza, una separación, una defunción, etcétera. Por lo tanto, todo eso también lo podemos valorar en función de cuando sale mucho, vemos que el tema es muy reiterado y que nos están diciendo muchas veces que no entendemos, que hay muchos problemas y tal, pues un poco pasar a alguna escala que nos ayude a valorar hasta qué punto hay una intervención de factores que están influyendo en el problema, ¿vale? Y luego a nivel de relación terapéutica, sí que hay que intentar crear una buena relación con los niños, ya os lo digo, de conseguir que colaboren, de conseguir que se genere cierto vínculo, hacerles entender que son muy importantes, que son los principales en la terapia, que lo que queremos es ayudarles a ellos, que lo que queremos es que ellos puedan tal. Hay que saber manejar lo que te dicen los niños, porque a veces te hacen... Yo recuerdo el caso de un adolescente que cuando terminó la primera entrevista le pregunté si había aprobado el examen. Ha sido un caso duro durante muchos años, pero me puso a prueba toda la entrevista preguntándome y tal. Evidentemente era un chaval con alta capacidad, con muchos conocimientos, con tal, pero era como, me estás poniendo a prueba a ver si yo sé de lo que tú me estás hablando y me estás intentando llevar tal. De hecho, con el tiempo hemos comentado y me decía, es que yo me dejaste a cuadro porque eras una psicóloga que te reías, era una psicóloga que me hablabas abiertamente y no me había pasado hasta ese momento. Venían de un par de psicólogos, todo hay que decirlo, con los que no habían tenido muy buena relación, por los motivos que sean, ¿vale? Entonces, un poco eso. Y también el nivel de participación del niño o de los padres. Hasta dónde vamos a conseguir resultados, cómo vemos la evolución. Entonces, todo eso va a marcar esa implicación en el texto. Y ahí tenéis también un poco esas escalas para ver la implicación de los niños, el progreso en la intervención. Evidentemente, si el niño progresa y los padres ven resultados, la cosa va a ir mucho mejor, pero hay que hacer siempre una evaluación continua de ese progreso para poder evaluar y tener claro que nuestros objetivos están marcados y saber hasta dónde van a funcionar, ¿vale? Entonces, la evaluación de esa eficacia hay que llevarla a cabo para poder ver si está desarrollándose y ahí tenéis pues la guía para ver hasta dónde podemos planificar correctamente el tratamiento y cómo gestionarlo, ¿vale? Y nada, chicos, chicas, feliz semana, aquí lo dejo. Nos vemos el viernes todos los que queráis a las 4:30, ¿vale? Y seguimos con los trastornos de ansiedad.